Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Aquí estamos comenzando esta nueva edición del Embudo en la pantalla del canal provincial. Un día, por supuesto, muy especial. Hemos arrancado ya con la primavera y, por supuesto, que tenemos para contarles a ustedes muchas novedades en el ámbito político, por cierto. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por la política y la economía? Bueno, claramente, porque me da toda la sensación que en nuestro país estamos mal acostumbrados a una forma de conceptualizar las situaciones en algún punto. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? A ver, hace unos días atrás, cuando el dólar se disparaba, tocaba a los 42 pesos, la economía entraba en una turbulencia severa, no de una semana, sino de, al menos desde abril a esta parte, las percepciones que se hacían sobre el futuro del gobierno de Mauricio Macri eran unas percepciones, les diría, con un oscuro panorama. Veníamos de aquel fin de semana donde trascendieron cambios en el gabinete, reuniones en Olivos, situaciones que no estaban muy en claro cómo podía seguir el futuro del gobierno del actual presidente de la República. Se produjeron esos cambios, la economía dio algún síntoma de distensión en esas jornadas posteriores, hubo anuncios del ministro de Economía Nicolás Dujovne, un nuevo intento de reformular el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, viaje a Washington, regreso de aquello, la discusión por el presupuesto del año que viene en el Congreso, que ha tenido esta semana que pasó algunos de sus capítulos más trascendentes y más importantes, y estábamos a las puertas de una enorme incógnita, un enorme signo de interrogación sobre cuál iba a ser el futuro político del gobierno de Macri. A ver, el panorama sigue siendo muy complicado. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, claro, en las últimas dos jornadas, jueves, miércoles, incluso el día viernes, hubo algún atisbo de, entre comillas, tranquilidad en el mercado cambiario. El dólar, que venía subiendo todos los días unos centavos, terminó bajando de manera considerable, de los 40 pesos, 40,50 que se ubicaba el miércoles, bajó el jueves a 38,90, es decir, hubo algún síntoma de cierta tranquilidad en los mercados, quizá anticipándose a una pequeña primavera que estábamos ya ingresando en esta comparación con las estaciones del año. Ahora, ¿quiere decir que esta distensión es para tranquilizarse, para decir, bueno, ahora ya pasó lo peor, como ya nos han dicho en alguna oportunidad, empieza la Argentina a tener, digamos, un camino trazado hacia adelante diferente? Para nada, absolutamente para nada. Por eso digo, ni una cosa ni la otra. Ni se caía todo y era imposible que el gobierno continuara, digamos, o terminara su mandato, como corresponde el 10 de diciembre del 2019, hace 15, 20 días atrás, un mes atrás, ni tampoco ahora, que el dólar se calmó en 2 días, estamos para tirar manteca al techo. Digo esto porque hasta en los funcionarios sobrevuela un poco esa situación, decir, bueno, pudimos colocar nuevos bonos, atención con esto también, porque hoy lo que se presenta como una victoria puede llegar a convertirse en una victoria pírrica en el futuro, depende cómo se vaya manejando la colocación de la deuda. Yo les cuento, la deuda, a ver, los intereses de la deuda, los servicios de la deuda, lo que hay que pagar en concepto de intereses más capital de la deuda, ocupan el segundo lugar en el gasto total del Estado argentino. En el presupuesto que se está empezando a discutir ahora en el Congreso, cuando uno ve el desagregado de cada uno de los ítems, el primer lugar es el gasto social, en el cual incluye no solo los planes, los salarios, sino la asistencia a todo lo que tiene que ver con pago de jubilaciones, pensiones, etcétera, etcétera. Ese es el primer gasto del Estado, el primero. O sea, lo que más gasta el Estado es en eso. En segundo lugar, los intereses de la deuda y los servicios de la deuda. O sea, estamos cada vez más endeudados y como consecuencia de ello, bueno, hay que pagar cifras multimillonarias en relación a ello, y está plasmado en el presupuesto que se está discutiendo, un presupuesto con la intencionalidad
de un fortísimo ajuste, una fuerte reducción del gasto. Aquí no se habla de cuál va a ser la forma de expandir la posibilidad de recuperar empleo, de recuperar capacidad de consumo de los argentinos y sobre todo de recuperar capacidad de producción. De eso no se habla en el presupuesto, se habla pura y exclusivamente de cómo achicar gastos para cumplir con la famosa meta del déficit cero. Es verdad también que un país que gasta siempre más de lo que le ingresa es un país inviable. Ahora, aquí yo planteo una discusión muy fuerte con respecto al rol del Estado. El rol del Estado está para tener equilibrio fiscal siempre, aún a costa de que muchos argentinos la pasen verdaderamente mal, o el rol del Estado es otro. Porque si no sería comparar, y algunos por supuesto que lo hacen así, comparar exclusivamente el Estado como una empresa. Es decir, una empresa sí, por supuesto, tiene que tener superávit. ¿Por qué? Y bueno, porque uno invierte, vende y trata de ganar, porque esa ganancia es la que le permite después seguir, primero invirtiendo y después viviendo, digamos, consumiendo, comprando, pudiendo viajar, tener vacaciones. Bueno, eso está bien para una empresa. Ahora, el Estado, pregunto yo, esto para abrir la discusión, pregunto, ¿el Estado debe seguir esa misma lógica de que le ingrese más de lo que le egresa? Por supuesto que es beneficioso si eso sucede. Ahora, si eso es como consecuencia de que un montón de argentinos queden afuera y la pasen mal, bueno, me parece que hay que reformular ese rol del Estado. Porque en esto también se escucha mucho, el Estado es un Estado gigante, hay que achicar el Estado, hay que achicar el Estado. Me parece que no pasa por achicar el Estado, pasa por hacer al Estado eficiente, el Estado eficiente, que cumple el rol que tiene que cumplir con eficiencia, no pasa por achicar el Estado porque sí. Tampoco lo han hecho, por supuesto, porque esto también ha sido la construcción de un relato, ¿no? Esto de estamos achicando el Estado porque necesitamos hacerlo más eficiente. No van de la mano, claramente no van de la mano. Esto de idea de achicar el Estado para que sea más eficiente. No siempre eso está absolutamente ligado ni va de la mano. Bien, quería arrancar el programa con esta situación porque, a ver, ni una cosa ni la otra. Los argentinos estamos bastante acostumbrados a estos bandazos. Cuando hay 4 o 5 malas noticias permanentes, parece que todo se va al tacho, y cuando se distienden esas noticias, vuelve esa idea de, bueno, ya está, hemos superado todo, ahora sí, estamos de vuelta en el camino que teníamos que llevar adelante, nos tentamos conseguir haciendo lo que no había que hacer, pero que lo habíamos frenado como consecuencia de que los políticos se terminan asustando de alguna manera en la posibilidad de que le suceda un revés electoral, y entonces se reformula todo. Bueno, esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Es mejor esta situación que la anterior, y bueno, probablemente sea mejor, sin olvidarnos que en el medio de esta supuesta tranquilidad hubo una feroz devaluación del peso argentino con respecto al dólar, una feroz caída del poder adquisitivo del salario, una devaluación tan pero tan fuerte que está disparando la inflación a niveles muy complicados para este 2018. Ya hay consultoras que auguran que la inflación podría tocar el 50% en el 2018. Escuchen bien, 50% en el 2018. El día jueves se conocieron las cifras del INDEC, donde el desempleo volvió a crecer en la Argentina, al menos un punto con relación al segundo trimestre del 2017. En la comparación que se ha hecho es segundo semestre contra segundo semestre. Segundo trimestre contra segundo trimestre de 2017-2018, y el nivel de desempleo ha crecido al casi 10%, 9,6%, es un dato preocupante. 8,7% había a esa misma altura del año pasado. ¿Qué quiere decir que hay un 9,6% de desempleo? Bueno, quiere decir que hay más gente que está buscando trabajo, o porque lo perdió y sale a buscar la posibilidad de reemplazarlo, reencontrar trabajo activo, o bien porque directamente esa enorme masa de trabajadores no registrados también además están buscando trabajo. En el conurbano bonaerense, es decir, aquí en nuestra región de la provincia, es donde más impacto ha tenido el nivel de desempleo en aumento. Es donde más ha crecido el desempleo, ya está por encima del 10% en esta última medición que ha hecho el INDEC. Así que es para prestarle mucha atención. Ustedes sabrán
que le venimos contando programa tras programa de la situación social a seguir muy de cerca en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Hay que estar muy atentos con ello, y por esa razón es que también se explican a través de los números. Y a eso hay que sumarle otro dato que también dio a conocer el INDEC la semana pasada, que es el dato del desplome de la actividad económica. La actividad económica también en el segundo trimestre del 2018 ha caído a niveles del 4,2% en su global, con una fuerte influencia, esto es verdad, una muy fuerte influencia de la sequía. El agro, el campo, motor clave de la economía de la Argentina, ha tenido, escuchen bien el número, ha tenido un retroceso en el segundo trimestre del 31% con respecto al 2017. Es muy fuerte la caída, verdaderamente es muy fuerte la caída. Eso explica en gran parte el retroceso de la actividad económica, del Producto Bruto Interno, que hemos conocido también a lo largo de esta semana. Y ya les adelanto que la próxima semana, es decir, la última semana de septiembre, el INDEC va a dar a conocer los niveles de pobreza en la Argentina, el índice de pobreza en la Argentina, y nuevamente la pobreza se va a ubicar en el 30%, en niveles muy cercanos al 30%. La última medición de la pobreza, que se conoció a principios del 2018, que medía los últimos 6 meses del 2017, medido por el INDEC, había mostrado un descenso de los niveles de pobreza con respecto a la medición anterior. El gobierno lo festejó ampliamente, como suele hacerlo, a través de distintos posteos en las redes sociales que después cada uno de los integrantes del oficialismo replica. Bueno, eso fue festejado y está bien, porque siempre cuando baja la pobreza es para alentar, para festejar o para celebrar. Por supuesto que sigue siendo muy alta la pobreza en la Argentina, es decir, más allá de que estemos hablando de niveles por encima del 20, la pobreza sigue siendo muy alta, pero claro, una reducción el gobierno lo tomaba como un logro. Bueno, ahora va a haber crecido la pobreza, lamentablemente va a haber crecido el índice de la pobreza en la Argentina cuando la semana que viene el INDEC dé a conocer los nuevos números. No van a sorprender porque ya se está hablando de esto en distintos sectores que miden justamente el nivel de pobreza de nuestro país. Lo hace de manera permanente la Universidad Católica Argentina, la UCA, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, que era el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, era el único que medía y que sus datos eran tomados en cuenta durante el kirchnerismo. ¿Por qué? Bueno, porque el kirchnerismo decía que la pobreza medida era estigmatizante, no se podía medir la pobreza, no había que hacerlo, porque eso era estigmatizar a las personas que podrían estar dentro de esa franja de la población argentina. Y entonces, con esa excusa, para quizás no mostrar los verdaderos niveles de pobreza que había durante el kirchnerismo, se terminó no haciendo la medición que era reemplazada para saber dónde estábamos parados por la propia Universidad Católica Argentina. Bueno, ahora lo sigue midiendo la Universidad Católica Argentina, pero también lo mide el INDEC, y los niveles, cuando conozcamos los números esta semana, vamos a tener la novedad de que la pobreza volvió a crecer en nuestro país. Y cierro este primer bloque, esta introducción, con el otro dato que también dio a conocer el INDEC en estos últimos días, y que tiene que ver con la famosa cuestión de la canasta básica familiar, ¿no? Hoy en la Argentina, una familia tipo de 4 personas necesita como mínimo 20.800 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, 20.800 pesos, casi 21.000 pesos para no caer en la línea de pobreza. Fíjense la paradoja. El defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, a través de la Defensoría, contaron que los jubilados de la provincia de Buenos Aires, con el haber mensual, no llegan a cubrir el 40% de la canasta básica. Ustedes se imaginen que tienen que comprar remedios, alquilar algunos de ellos, bueno, vivir todos los días, comer, ni más ni menos que comer. Bueno, con lo que gana un jubilado en la provincia de Buenos Aires, jubilación mínima en la provincia de Buenos Aires, no alcanza para cubrir ni el 40% de la canasta básica total. En estos niveles estamos hoy hablando en la Argentina, donde pareciera ser que para algún sector lo único importante es ver cómo se cumple con la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional, que de hecho va a haber también en estos días, lunes, martes, un nuevo anuncio del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional para ampliar ese crédito que en su momento fue aprobado de $50.000 millones. Me parece que va a haber por lo menos $20.000 millones más
que alguien terminará pagando alguna vez en la historia de la Argentina. Suponemos que en algún momento eso se va a terminar pagando. No sabemos qué generación, quizá nuestros hijos, nuestros nietos, pero alguien va a terminar pagando ese nuevo crédito que da el Fondo Monetario Internacional, que sirve en principio para calmar un poco al mercado ahora, y en esto sí hay que ser realistas. Quizá lo mejor que ha tenido Mauricio Macri en estos 2 años y medio de gestión ha sido justamente su política exterior, que le ha permitido conseguir el respaldo de gran parte de los líderes mundiales. Y en esto me refiero también a lo dicho en estos últimos tiempos con las causas de los cuadernos de la corrupción kirchnerista y demás. Aquí lo hemos expresado, lo escuchaba nuestro amigo Jorge Asís el día jueves en una misma línea de teoría, expresando que en realidad la acción de la justicia, Bonadío, etcétera, etcétera, no respondía a una cuestión ni de pelea con Macri, ni de alianza con Macri, ni incluso con ningún grupo hegemónico de medios como se ha mencionado, sino que tiene que ver con una política o una geopolítica mundial donde los países más importantes, llámese Estados Unidos, bueno, han determinado que ciertos sectores políticos no son bienvenidos en los próximos tiempos de América Latina, caso Brasil, caso de Argentina y quizá alguno más. Pero en fin, son cuestiones, por supuesto, de mucha especulación y a veces de difícil comprobación fáctica, ¿no? Es decir, es difícil encontrar la prueba exacta que demuestre lo que uno está diciendo. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa de esta noche. Por supuesto que vamos a introducirnos en un tema que nos impactó a todos, los que transitamos hace mucho tiempo el mundo de la política, que fue la muerte el fin de semana pasado de José Manuel de la Sota, del ex gobernador de la provincia de Córdoba, ex candidato a presidente en la interna del 2015 con Sergio Massa. ¿Se acuerdan? Armaron el Frente Una, que compitieron ellos en las PASO, ganó Massa, pero de la Sota después lo terminó acompañando, lo acompañó hasta el día de la elección, y más logró junto con Roberto Labaña, de la Sota, Labaña, el propio Massa, levantar muy fuertemente lo que había sido una elección primaria no tan buena, y logró al menos el 20% de los votos de los argentinos, el Frente Una, como consecuencia del fuerte respaldo que le dio José Manuel de la Sota, que puso además a la provincia de Córdoba como uno de los factores fundamentales de ese crecimiento electoral de Sergio Massa. Bueno, ese entendimiento que había sido importante en el 2015 entre de la Sota y Sergio Massa no se había esfumado completamente, había caminos de construcción en algún punto similares. De la Sota sí tenía la idea, la perspectiva de lograr la unidad de los argentinos, y para eso primero había que unir al peronismo, pero eso no tenía ningún inconveniente, no tuvo ningún inconveniente hasta el último día de su vida, de sentarse a dialogar con sectores vinculados al peronismo, al kirchnerismo, con los cuales se había enfrentado muy duramente a lo largo de los últimos años, sobre todo cuando transitó su último mandato como gobernador de Córdoba, entre el 2011 y el 2015. De la Sota allí claramente tuvo un enfrentamiento político con el gobierno central, que en ese entonces conducía a Cristina Fernández. Sin embargo, en este tiempo creía que había que lograr la unidad del peronismo, primero para la unidad de la Argentina después, y por esa razón había establecido contactos hasta con gente muy muy cercana a la propia Cristina. Es más, hay quienes sostienen que hasta de la Sota había llegado a reunirse o a conversar con la expresidenta de la República en este último tiempo. En fin, de eso vamos a hablar en el próximo bloque, con una entrevista que hicimos a el dirigente de la provincia de Buenos Aires. Hay dos dirigentes en la provincia de Buenos Aires que de la Sota solía poner como representante de su espacio en las listas bonaerenses o nacionales, pero representando a la provincia de Buenos Aires. Una es Claudia Rucci, a quien él llevó como compañera de fórmula en el 2015 cuando lo enfrentó a Sergio Massa. ¿Se acuerdan? Claudia Rucci, hija de Aníbal Rucci, de José Rucci, aquel líder de la CGT y de la UOM asesinado por montoneros en la década del 70. Y el otro dirigente es un hombre de Malvinas Argentinas, es Marcelo Sánchez, al cual de la Sota puso como candidato a senador provincial en el 2013, cuando hizo en aquel entonces el acuerdo con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, y además también lo ubicó como candidato a diputado nacional en la lista del Frente Una del 2015, en el 10º lugar, y entraron 8 diputados, y el 9º, que es Fernando Asensio, ahora es diputado como consecuencia de la muerte de Alberto Roberti. ¿Se acuerdan? El petrolero diputado que también ingresó en su momento a la Cámara Baja, con lo cual Marcelo Sánchez está a un paso de ser diputado, si alguno de los que
ocupa la banca, se traslada a otro cargo, renuncia o vaya a ser la razón que sea. Entonces, con él fuimos a hablar para entender un poco más una lógica que nos preguntamos durante todo el fin de semana pasado y que además es una lógica que surge a partir de las conversaciones con distintos dirigentes políticos de la provincia de Buenos Aires de estos tiempos. La gran mayoría de todos ellos hablaban de la Sota como el mejor para la etapa que podía venir de la Argentina. Una etapa que probablemente, si no seguía siendo Macri el presidente, era una etapa de transición, donde era necesario quizá lograr algunos consensos para ir cerrando definitivamente esa grieta de la que tanto hablamos los argentinos. Sin embargo, a De la Sota le costaba mucho su inserción en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Ya hay un ejemplo fallido de lo que fue el 2002-2003, y le costaba a De la Sota plasmarlo en el conurbano. De esos temas, en el próximo bloque lo vamos a hablar con Marcelo Sánchez. Ya venimos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937. Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio, avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centro Sec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas.
Mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leñas, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199 San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, lo que les prometí en el comienzo del programa, vamos a escuchar la entrevista que hiciéramos con Marcelo Sánchez, dirigente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, uno de los hombres bonaerense más cercano hasta el último día a José Manuel de la Sota, también al senador Carlos Caserio y presidente del Partido Justicialista de la provincia de Córdoba, para tener un semblante de, bueno, lo que ha sido este último tiempo de José Manuel de la Sota y por qué la dificultad para un dirigente de la talla de la Sota de poder insertarse en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Y como dato adicional, le vamos a preguntar a Marcelo Sánchez qué pasó en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas ante la propuesta de nombrar a José Manuel de la Sota como, o a una calle de Malvinas Argentinas, de Tortuguitas, con el nombre de José Manuel de la Sota como homenaje a este peronista. Pero todo eso lo va a contar Marcelo Sánchez. Mirá. Bueno, Marcelo, vos sos uno de los dirigentes de la provincia de Buenos Aires que quizá en el último tiempo ha conocido más a José Manuel de la Sota. ¿Qué se puede decir cuando ha pasado prácticamente una semana de su muerte? Bueno, la verdad lo primero que tenemos todos es una gran tristeza, ¿no es cierto?, por lo ocurrido. Pero bueno, después de estos primeros días de tanta pena, lo que hemos hecho todos es empezar a recordarlo a José como ese gran dirigente político que fue, y que, bueno, las demostraciones de cómo su pueblo en Córdoba lo han despedido se nota. Quizás acá en Buenos Aires, como todas las cuestiones han repercutido menos en este último tiempo, las cuestiones políticas son distintas, no se tiene el marco de la envergadura de lo que ha sido la obra de la Sota en la provincia de Córdoba. Así que la reflexión es intentar de alguna manera recordarlo a través de todo lo que hizo, porque realmente hizo mucho. Ahora, conversando con dirigentes de la provincia de Buenos Aires en este último tiempo, la gran mayoría te decía, mucho antes de que se produzca la muerte de la Sota, que era el mejor, digamos, que el peronismo tenía allí un hombre que podía llegar a conducir este proceso de unidad que se está hablando tanto en estos tiempos. Sin embargo, costaba que eso después lo dijera de manera pública. Bueno, lo que pasa es que a veces la política bonaerense está muy vinculada a la especulación y a los intereses electorales nada más. Y bueno, también lo que nos ha pasado es que por eso está el país como está, porque en vez de tener tipos que realmente, dirigentes que piensen un país íntegro y que tengan un proyecto de país, en realidad lo que atendemos primero es saber cómo dan los números en las encuestas, que son manipuladas o por los medios de difusión o por cuestiones circunstanciales y coyunturales. Entonces, vos podés tener hoy un candidato que es bueno para algo. Nosotros siempre nos pasó en el año 2002, por ejemplo. En el año 2002, al principio del proceso de Duhalde como presidente, los dos mejores dirigentes que medían nacionales eran Elisa Carrió y José Manuel. Por mayo hicimos las primeras mediciones, antes siquiera de que Duhalde convocara elecciones. Y los que tenían mejor imagen eran José y Elisa Carrió, que después José termina no compitiendo, sino reeligiéndose, y Elisa Carrió hace una elección muy lejana como para ser presidente de la República. Digo, hay imágenes que son coyunturales. La provincia de Buenos Aires se maneja mucho con eso, y justamente por eso quizás no hemos podido ser protagonistas de poder sacar a la Argentina de esta situación, ¿no es cierto? Por no tener, José Manuel de la Sota era eso, era un dirigente de proyectos, un dirigente de cuestiones coyunturales del momento. ¿Cuál era el proyecto que tenía en este momento? José pensaba en este momento que la Argentina, no en este momento, lo pensó desde el momento uno que está este nuevo gobierno. José pensaba que pasado la etapa anterior del gobierno, lo primero que había que hacer era, del gobierno de Cristina Fernández, había que cerrar la grieta y unir a los argentinos. Y la expresión de esto debería ser un gobierno de unión nacional que fijara algunas 10 pautas, entre, por ejemplo, donde estaba la económica, que sacara a la Argentina de este atraso y de este permanente péndulo
y se lo planteó al presidente Macri. Cuando el presidente Macri lo invita para ser canciller de su gobierno, él le dice: yo puedo ir de canciller de tu gobierno, pero primero tenemos que hacer un acuerdo nacional donde explicitemos determinadas cosas, porque a mí los cargos no me interesan, y como lo demostró, dejó de ser gobernador y se fue a ser profesor a una universidad. No era un tipo que estaba perseguido por los cargos del Estado. Entonces, y hoy estaba de vuelta en ese trabajo de decir cómo podemos hacer para unir a los argentinos. Obviamente él decía, si el objetivo es unir a los argentinos, tenemos que también unir a los peronistas. Entonces estaba tratando de hablar con todos y dejarle este mensaje. Ahora, bueno, esto si después iba a tener algún asidero desde el punto de vista electoral, nadie lo va a poder saber ahora. Pero, y era más o menos algo en línea con lo que de alguna manera en su última charla con el Papa Francisco habían tratado de hablar, de justamente que al país le faltaba unidad, que sin esa unidad era muy difícil solucionar los problemas porque no nos podíamos sentar a la mesa a hablar seriamente de lo que nos estaba pasando, porque nadie decía la verdad de lo que estaba pasando. Entonces vos hoy te dicen que no, que el dólar es esto, que las tasas son el otro, que el tema productivo, que los sindicatos piden aumentos. Entonces digo, todo esto era, él decía, tenemos que hacer una especie de pacto de la Moncloa entre los argentinos y ponerle anclaje a las diferentes cosas durante muchos años. Con Sergio Massa, porque compartieron espacio, el otro día decía que la Sota era de esos peronistas que cuando iba a una interna y no la ganaba, no hacía lo que hacen la gran mayoría, que es tratar de que el que le ganó no llegue, sino que lo terminó acompañando a Massa en aquella elección del 2015. José con Sergio Massa ha tenido una relación, como todo político que compiten, en un momento de competencia, pero muy franca y muy leal. La verdad que han tenido una relación, una muy buena relación, eran de charlar, hasta en su momento de visitarse, y la verdad que era una relación porque José era un tipo muy cálido, que pasaba la formalidad de la política. Podían no coincidir en algunas cosas, en algunos momentos no han coincidido en las cuestiones políticas, pero tenían una muy buena relación humana. Yo creo que Sergio lo escuchaba a José en muchas cosas, y ha aprovechado muchas cosas de las que José le ha dicho. Y creo que tenían una buena relación, y una de las cosas que se demuestra es que uno de los dirigentes que fue a despedirlo fue Sergio inmediatamente producido el hecho, así que con una muy buena relación con Massa. ¿Crees que hubo poco peronismo nacional en la despedida de la Sota? La verdad es reciente, sí, creo que hubo poco peronismo nacional, no sé por qué, la verdad no sé, yo lo manifesté ahí en ese momento, no sé por qué, la verdad cada uno sabrá por qué lo hizo, creo que debió haber tenido, creo que no fue directamente proporcional con lo que fue el acompañamiento del peronismo y del pueblo de Córdoba, porque una cosa para destacar es esto, es que el pueblo de Córdoba, para despedirlo a José, se movilizó inmediatamente. O sea, a poco tiempo de saber el hecho, estaba la gente, entonces si bien fue un sepelio de Estado, se mostró realmente que por algo lo habían elegido 3 veces gobernador, una vez senador nacional, diputado nacional por la provincia, un tipo que además había perdido un montón de veces las elecciones. Entonces la gente siempre lo reconoció como un luchador y como un reformista. A él siempre le gustaba decir que era reformista porque él prefería el tiempo ante la sangre, entonces que era un reformista y no un revolucionario, y que le iba a llevar mucho tiempo reformar algunas instituciones de Córdoba y todo lo demás, pero que lo iba a hacer con el tiempo, y es lo que hizo. Ustedes que son dirigentes que lo acompañaron desde la provincia de Buenos Aires, ¿les queda qué sensación, digamos, de aquello de haber escuchado en estos últimos días de la Sota era el mejor, de la Sota era el peronista que ya no quedan, en relación a lo que después se fue plasmando? Primero, lo que pasa es que la crisis del 2001 en la Argentina fue tan profunda que arrasó con muchas cosas, entre ellos con los partidos políticos. Muchas maniobras que hubo en ese momento en el peronismo terminaron haciendo que el peronismo no exista más como partido político. Hoy la verdad no existe, durante toda la etapa del kirchnerismo no existió, no es un partido político, es una confederación de intereses. Esto hizo que desaparecieran los dirigentes nacionales, y que en todo caso el único dirigente nacional fuera el que manejaba el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces esto hizo que ese cambio que hubo a partir de la concentración que la Constitución, de la reforma constitucional del 94 entre Menem y Alfonsín,
al modificar la forma de elección del presidente, hace que la capital y la provincia de Buenos Aires sean determinantes en esto, y arma un sistema de concentración de poder, un gobierno absolutamente centralista y unitario, lo estamos viviendo de vuelta, y le quita posibilidades a los dirigentes del interior del país. No volvimos a tener más presidentes como Avellaneda, como Roca, que era tucumano, digo, como el mismo Perón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me dirán, Néstor Kirchner era de Santa Cruz. Néstor Kirchner lleva el gobierno a cuestas del peronismo de la provincia de Buenos Aires, de Eduardo Duhalde. La oposición impone en estos años los que eran, digamos, los partidos distintos, opositores al peronismo, que llegan al gobierno de la oposición, que son a través de la alianza y de esta segunda alianza que es Cambiemos, imponen al intendente de la capital federal como presidente. Entonces digo, este cambio que hubo en la política nacional a través de cuestiones institucionales, y que además hizo que los medios masivos de comunicación tuvieran mucha influencia en estos centros urbanos como la capital, le quitó posibilidades a todos los dirigentes del interior, ya sea del radicalismo, que también desapareció como partido político, o ¿cómo es que se llama?, de otros dirigentes del peronismo como José. Lo último, en el Consejo Deliberante de Malvinas Argentinas hubo una idea del bloque del Frente Renovador para que una calle en la localidad de Tortuguitas tuviera el nombre de José Manuel de la Sota. ¿Te sorprendió que mandaran ese proyecto directamente al archivo? Me pareció una falta de generosidad innecesaria de digamos, militantes que dicen siempre querer a la política, porque José era un tipo que amaba la política y era un dirigente que tuvo muchísimos años, y que quizás argumentaron que no tenía que ver con Malvinas. Es relativamente no tan cierto. Durante los últimos años José vino muchas veces a Malvinas, firmamos convenios con la Municipalidad de Malvinas. Digo, estoy hablando institucionalmente, no estoy hablando de pertenencias políticas. Hasta en un momento se armó un show para la gente de Malvinas. Digo, no creo que haya habido gobernadores que hayan venido más veces a Malvinas que José Manuel. Entonces, bueno, era una cuestión de un reconocimiento en tantas calles en Malvinas que no sabemos ni quiénes son los nombres. Era un reconocimiento a un dirigente nacional. Me sorprendió que no se quisiera debatir en comisión y que se argumentara con algunas cosas realmente muy bajas, en algunas cosas que se dijeron no son como se las dijeron en realidad. Y lo primero que tienen que hacer algunos es no escupir para arriba, porque hay muchas fotos de Néstor Kirchner con Cavallo, por ejemplo. Es más, Cavallo era el que administraba la plata de Santa Cruz, pero por ahí algunos muchachos que no conocen de política o de historia no lo saben, tendrían que releer un poco, buscar en los libros. Pero bueno, la verdad que me sorprende del intendente, que de alguna manera sé que había tenido contactos con José en el último tiempo, pero bueno, en realidad era un reconocimiento, no una cosa realmente importante. El kirchnerismo ha tenido de alguna manera esta vocación siempre de recordarlo a Néstor poniéndole nombre a calles, plazas, todo tipo de instituciones. Ahora parece que decían que había que hacer una consulta para consultar a los vecinos. Yo no me acuerdo que hayan hecho una consulta popular para nada el kirchnerismo en esto, pero bueno, digamos, fue nada más que una falta de generosidad y bueno, serán así, nada más. Pero a nosotros no nos molestó, pero nos molestó la falta de generosidad nada más en esto, que no es una cosa que le va a alterar la vida a ningún vecino de Malvinas. Ahí estaba, entonces nos vamos a la pausa y enseguida tenemos por supuesto más información. Ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Honorable Consejo Deliberante de Pilar, entérate de las novedades e informate sobre lo ocurrido en cada sesión accediendo a nuestro portal www.hcdpilar.gov.ar. Honorable Consejo Deliberante de Pilar,
San Martín 972, Pilar 0230 466 9235. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664 2937. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al Aire Libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Temaiken, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Bueno, vamos a cambiar de tema. A ver, no nos vamos de la política, pero sí vamos a meternos en un tema preocupante, y muy preocupante, por cierto, que tiene que ver con, ustedes saben, después de la trágica explosión en la Escuela 49 de Moreno, se abrió una discusión que ya estaba planteada, que era la infraestructura en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Ese escape de gas que produjo la muerte de 2 personas hizo replantear en distintos distritos del conurbano bonaerense el estado de las instalaciones de gas en las diferentes escuelas. Entonces empezaron a ser revisadas muchas de ellas para saber si estaban en condiciones, y la verdad que en esas revisaciones se encontraron con que verdaderamente muchas escuelas no estaban en condiciones, tenían pérdida de gas, estaban desde ese punto de vista siendo literalmente una bomba de tiempo. En General Rodríguez, el municipio de General Rodríguez no fue la excepción. Hubo allí escuelas que tuvieron que suspender sus clases para hacer los arreglos necesarios. Esos arreglos se fueron haciendo. A medida que se iban terminando, se hacía la revisación correspondiente con los funcionarios del Consejo Escolar, con los gasistas matriculados y con la Dirección Provincial de Infraestructura. Una vez que estaba certificada la realización de la obra y que no había ninguna pérdida, se daba la habitabilidad de la escuela y volvían a dictarse las clases. Eso pasó en una de las tantas escuelas de General Rodríguez, al menos en cuatro. Una de ellas se le da la habitabilidad y a los pocos días hay una denuncia anónima de una nueva pérdida de gas. Cuando van a hacer la revisión, se encuentran con que efectivamente había una nueva pérdida de gas y ahí observan que el medidor había sido corrido 10 centímetros. O sea, alguien fue y lo corrió, evidentemente. Pero lo más llamativo a todo esto es que las denuncias, anónimas primero, rápidamente eran replicadas por concejales del Frente para la Victoria. Entonces esto le llamó muchísimo la atención al Ejecutivo local, que fue a la justicia a denunciar a la Fiscalía número 10 del del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez, a denunciar un supuesto sabotaje. Y eso lo presentó el intendente Darío Cubar en conferencia de prensa. Mirá. Me veo realmente obligado a explicarle a nuestros vecinos la situación que se está dando. Particularmente esto desencadenó el día lunes, o se intensificó el día lunes,
con un hecho muy, pero muy curioso en la escuela media número 2, conocido como el Nacional, o el Nacional Viejo, en la calle Doctor García y calle Porredón, donde, producto de una llamada anónima, se hace presente la prestataria de la obra, digamos, la prestataria del servicio de gas, que concurre al lugar a hacer verificaciones respectivo a que se venía denunciando que había una pérdida en las instalaciones de esta escuela que había sido habilitada, revisada, con la presencia de los directivos certificando cada una de las tareas que se habían realizado, donde se hicieron los trabajos correspondientes, donde luego también de que no solo firma el matriculado de gas, el matriculado de la instalación eléctrica, también lo revisan los inspectores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Después de todo eso y que la escuela estaba ya abierta hacía unos cuantos días, se recibe esa llamada. Se hacen las pruebas, se detecta, según los dichos y las denuncias que constan, se detecta que el medidor había sido movido, corrido del lugar. Se están viendo bien las causales o el artefacto, de qué forma fue realizado ese corrimiento. Se detectan faltantes y algunas adulteraciones, mejor dicho, sabotajes en la instalación interna. Llave de paso, igual tenemos la presencia de Ángel Caserta, que es el profesional matriculado que ha actuado como corresponde en esa institución. Y bueno, realizada la prueba de hermeticidad, arroja de que una instalación que días previos había dado que no tenía pérdida de, digamos, o que bajaba su presión en la columna de agua, que es el instrumento que se utiliza para medir. Curiosamente, luego de ese llamado anónimo, no realizado por las autoridades y desconociéndose de quién fue, se procede a detectar esa pérdida y, por supuesto, la empresa, con el criterio que corresponde, como tienen que operar en este tipo de situaciones, coloca el cepo correspondiente, bloqueando el suministro de gas al establecimiento educativo. Desde nuestro lado, el secretario de Planificación de Obras, que nos acompaña, Marcelo Basilota, realizó la denuncia correspondiente. Nos comunicamos con el director, quien nos contó cómo fue esta situación. El directivo en el día de ayer radicó la denuncia correspondiente, donde dio las precisiones. Le vamos a estar dando copia de todo esto. Antonio Frete es una persona que hace muchísimos años que se dedica a la educación, que estuvo muy preocupado por la situación de la escuela, que minuciosamente recorrió cada una de las instalaciones, pidió lo que necesitaba para que la escuela reabra en condiciones, porque realmente fue así, como todos los directivos piden lo mismo. Ningún director va a firmar un acta de habitabilidad sabiendo que puede haber un riesgo. Entonces acá hay 3 denuncias sobre un hecho, que es el de la escuela media número 2. La denuncia realizada por nosotros mediante la figura de nuestro secretario de Planificación de Obras, la denuncia realizada por el señor Caserta, que nos acompaña acá, quien es el matriculado y está acompañado por su abogado, y la denuncia realizada por el director de la escuela, que certifica todo esto. Esto no tiene que ver ni con una cuestión de que la municipalidad o el consejo o el señor Caserta dijeron que la instalación estaba bien cuando no estaba. La instalación estaba bien, cumplía con las normas y estaba aprobada. Lo certifica también el certificado de habitabilidad expedido por los profesionales de la Dirección Provincial de Infraestructura. En el medio, un sabotaje y el cinismo de que tenemos que averiguar quién es. Yo quiero acá unir a toda la sociedad de General Rodríguez buscando los responsables. Lo que ocurrió en la localidad de Moreno sensibilizó a toda la población. Exigió a las clases dirigentes que nos hagamos cargo de un problema. En Rodríguez nos estamos haciendo cargo de ese problema. Como intendente municipal me puse al frente de los equipos que recorren las escuelas y realizan los trabajos. Bueno, para seguir muy de cerca este caso de Rodríguez, y esperemos que no se replique en otros municipios de la provincia de Buenos Aires, donde las dificultades de la infraestructura de las escuelas no se han resuelto de un día para otro, ni mucho menos. Se está tratando de ir mejorando de a poco una realidad que es muy deficiente hace 15 años en la provincia de Buenos Aires, no 2 años, 3 años, 15 años en la provincia de Buenos Aires. Última pausa y me despido. Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios, los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio. Busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar/mercado en tu barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Baterías Liva. Recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos.
control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, Ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel, 4-664-2953, www.citropaz.com.ar. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4-667-0454. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta noche. Como siempre les digo, nos queda mucho material para seguir compartiendo con todos ustedes, datos de la política, movimientos políticos también. El fin de semana ha sido, por supuesto, un fin de semana donde ha habido diversas actividades vinculadas al inicio de la primavera. El viernes la tradicional convocatoria que hace el municipio de José Cepaz, Mario Isi, con esta modalidad de primavera 100% sin alcohol, con un espectáculo allí muy importante. El sábado, la inauguración de un polideportivo en el municipio de Escobar a través de la intendencia de Ariel Sujarchuk. Bueno, diversos acontecimientos del fin de semana que nos gustaría contarles en este programa, pero nos hemos quedado ya sin tiempo. De nuestra parte nada más, gracias por habernos acompañado, que tengan una muy buena semana, por supuesto un feliz comienzo de la primavera, para muchos la mejor estación del año, probablemente sea así. Gracias por acompañarnos, buenas noches, que terminen bien este domingo y nos reencontramos con ustedes la próxima semana. Chau. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.